Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor esté con nosotros. Vamos a hablar de Mateo 12, el rechazo recíproco. Las dos alternativas de rechazo o aceptación presentadas por el contraste entre Juan el Bautista y los fariseos nos obligan a todos los que leemos este libro a decirnos, 11 del 1 al 30, cada individuo tiene que identificarse con Juan y recibir a Jesús como Mesías y Salvador, o con los líderes del pueblo que lo rechazaron. No se puede quedar neutral. El conflicto entre Cristo y los líderes de Israel sigue a través del Evangelio. Llega al punto climático en los incidentes del capítulo 12. Se reúnen varias confrontaciones de Jesús con los líderes para advertirle al pueblo del peligro que corre a rechazarle a pesar de tanta evidencia. Jesús rechazado por los israelitas, 12 del 1 al 45. La espiga recogida el sábado, 12 del 1 al 8. La primera confrontación principal cuando los discípulos recogen una espiga a pesar por los sembrados en el día de reposo. Según la interpretación farisaica de la ley, este acto requiere todo el proceso de la cosecha, por lo tanto, estaban trabajando el sábado. Jesús responde a sus acusaciones a recordarle la conducta de David, lo cual había sido ilegal también. David mintió y comió del pan del templo. A pesar de las prohibiciones de tal conducta, Dios no lo juzgó. Hay algunas ocasiones cuando las circunstancias requieren más de lo que la letra de la ley permite. Jesús, por ser el Hijo del Hombre, tiene la autoridad del sábado también. En medio de esta discusión, Cristo señala uno de los principios fundamentales de la ley que los fariseos nunca habían entendido. Misericordia quiero y no sacrificio. 12:7, Oseas 6:6. Al decir esto, Cristo no rechazaba los sacrificios de Israel, solo quería aclarar lo que era de mayor importancia para Dios. La manifestación de la misericordia era mucho más importante para Dios que cumplir el cumplimiento legalista de la ley. La prioridad de la ley se basa en primer lugar en el amor hacia Dios, segundo en el amor hacia el prójimo. Las demás nacen desde este punto de partida. Los ritos y requisitos específicos de la ley son una manifestación externa de esta prioridad. Los fariseos nunca habían aprendido esta base. No sabían nada de lo que es la misericordia. Misericordia quiere, no sacrificio. Pensemos, a veces los evangélicos hemos caído en esta misma trampa legalista. ¿Cuántas veces serían algunas áreas de la vida actual donde debemos explicar este principio básico, cómo se podía manifestar? La curación de la mano seca sanada el sábado, 12:9-21. La prueba, 12:9-13. La segunda conformación resulta de una trampa que los líderes prepararon para poder acusar a Jesús. Habían llevado a la sinagoga a un hombre con la mano seca en el día de reposo para tratar de motivar a Jesús a sanarlo el sábado. Jesús responde tal como pensaba. Los acusa de tener más compasión por sus animales que por los miembros del mismo pueblo de Dios que estaban sufriendo. Era una pregunta, una manera indirecta. Jesús repite el mismo principio, que Dios quiere misericordia más que el cumplimiento legalista de los detalles específicos de la ley. Es lícito hacer el bien en el día de reposo. El complot, 12:14. A ver que Jesús cayó en la trampa, no les interesaba su advertencia, no buscaban la verdad, solo querían destruirle. Por eso hicieron caso omiso del mensaje y salieron para planear cómo matarle. La salida, 12:15-21. Jesús, consciente del plan, se preparó de un lugar. Los que querían su ayuda le siguieron. De esta manera, evitó la confrontación por otro tiempo más. La salida de Jesús cumple la profecía también. Aunque el pasaje no dice a dónde fue, la cita indica que salió de Israel y entró a la tierra pagana por un tiempo. 12:18-21. Los pueblos paganos estaban dispuestos a escuchar la voz de Dios cuando los líderes del pueblo de Dios no querían oírle. El endemoniado sanado, 12 del 22 al 37. La señal de Jesús, 12:22. Una nueva confirmación no se hizo esperar mucho. Parece que los líderes entendieron otra trampa a darle un hombre endemoniado para que lo curaba. Esperaban que lo sanara para presentar otra acusación. La respuesta del pueblo, 12:23.
Al ver esta señal, el pueblo quedó impresionado. Se preguntaba si la evidencia no demuestra que Jesús era el Mesías. La forma de la pregunta indica que suponen una respuesta positiva. Están dispuestos a proclamarle como su Mesías. La explicación de los fariseos 12:24. Los fariseos estaban listos con su explicación. Aprovechaban el poder de Cristo sobre los demonios para demostrar que Jesús estaba aliado con esos mismos demonios. Por eso podía controlarlos. El pueblo, al escuchar esta explicación, no sabía qué hacer. La respuesta de Jesús 12:25-37. Jesús respondió a esta acusación de varios puntos de vista. Primero, le señaló que el reino dividido contra sí mismo no podía seguir así mucho tiempo. Pronto se eliminaría, por lo tanto, no podían utilizar las fuerzas demoníacas para destruir a los demonios sin destrucción de su propio reino. 12:25-26. Además, observa que hay más de una explicación posible para lo que ha hecho. Al no ser así, tendrían que acusar a algunos de su propio pueblo para que hacían lo mismo. 12:27. Otra explicación posible sería que este acto es una señal hecha por el poder del Espíritu Santo que demuestra que el reino ha llegado. 12:28. Si esta explicación fuera cierta, entonces estaría luchando en contra del mismo Dios. No le han dado suficiente consideración seria a esta posibilidad. Otra evidencia que se presenta como respuesta al argumento es que para atar a un hombre fuerte y robarle hay que ser más fuerte que aquel. Si él ha podido controlar a los demonios, entonces su poder debe ser mayor que el poder de ellos. Por lo tanto, los líderes deberían investigar con mucho cuidado para averiguar de dónde proviene ese poder. 12:29. Con el deseo de evitar una ofensa mayor de parte de quienes observaban estos eventos, Jesús le advierte el peligro de cometer un pecado que no se le perdonaría, la blasfemia del Espíritu Santo. 12:30-32. Es posible que le rechacen y que después se arrepientan. Sin embargo, si siguen en la dirección en la cual van, rechazarían las convicciones claras e innegables del Espíritu Santo de que la obra de Cristo es Dios. En tal caso, se endurecen en ese rechazo y perderán cualquier posibilidad futura de volver atrás. Se debe observar aquí que este pasaje no se dirige a creyentes verdaderos que corren el peligro de cometer algún acto de pecado que acuse la pérdida de salvación. No está en juego aquí la pérdida de la salvación. Jesús se dirige a los que se consideran el pueblo de Dios, esperan la llegada de su Mesías, está frente a ellos y muchos están negando la evidencia clara de quién es Él. Por lo tanto, el peligro que ocurre es que Dios no perdone a su pueblo por el rechazo de la evidencia dada por el Espíritu, que es una manera clara de que Jesús era el Mesías. Por causa de este pecado, Israel tendrá que pagar el precio de su pecado, no escapará. Finalmente, Cristo le advierte de la naturaleza verdadera de su rechazo. Si rehúsan a reconocerlo, porque su corazón está lleno de maldad. 12:33-37. Este rechazo no es un sencillo error basado en evidencias inadecuadas o en algún malentendido. Rechazan la evidencia intencionalmente por causa de la dureza de su corazón. No creen porque no quieren creer. Por el fruto del Espíritu conoces el árbol, de la abundancia del corazón habla la boca. Pensemos y razonemos, mis queridos hermanos. Parece mentira que quienes se presentan con el pueblo de Dios rechazan tan abiertamente la evidencia tan clara en cuanto a Jesucristo. ¿Por cuáles motivos rechazarían tanta evidencia? ¿Corremos nosotros el mismo riesgo? ¿En cuántas formas podríamos caer en la trampa semejante? ¿Qué podemos hacer para evitar los errores? La petición de una señal. 12:38-35. La demanda. 12:38. El último incidente es el repudio de Jesús de parte de los líderes. Ocurre cuando piden una señal. 12:38. Esta petición es otra evidencia de rechazo porque indican que han negado todas las señales anteriores. Quieren una señal que nadie pueda refutar. La señal de Jonás. 12:39-42. Cristo responde que la única señal pertinente que podían convencer a tales hombres incrédulos de la venida es la de Jonás, o sea, la resurrección. Si no se convencen con ellas, no queda ninguna esperanza de que llegara a ser. Solo queda la señal de Jonás. Aunque los pueblos paganos que Dios juzgó
en otra época se levantarán para condenar esta generación. Ellos no recibieron tanta oportunidad ni tanta evidencia. Si lo hubieran tenido, se habían arrepentido. Israel no responde con tanta evidencia. La condición de esta generación 12, 43, 45. Jesús responde a este estado de incredulidad al comparar a Israel con un hombre poseído con un demonio que logra ser liberado por un tiempo del control del demonio. Este hombre trata de cambiar su vida por medio de sus propios esfuerzos, pero resulta peor cuando el demonio regresa a vivir con algunos amigos y en mejores condiciones. La situación posterior del hombre es peor que la anterior. Cristo interpreta esta historia al indicar que se refiere no a ningún individuo, sino a esa generación de Israel 12:45. Los que vieron la evidencia del Mesías y la rechazaron son como el hombre endemoniado, se han reconformado y se han modernizado. Sin embargo, debido a la falta de una transformación espiritual, el cambio externo del embellecimiento es en vano. Al fin lo van a perder todo y su estado final va a ser peor que el anterior. Se han formado y se han modernizado. Sin embargo, debido a la falta de una transformación espiritual, el cambio externo de embellecimiento siempre será en vano. Al fin lo van a perder todo y su estado será peor que el final. Esta descripción podía recibirse a los cambios políticos que terminan en la destrucción de Jerusalén, o tal vez a la condición temporal de la transformación lograda por el ministerio de Juan el Bautista. En cualquier caso, todo resultado vano y la condición final es peor, ya que no hay transformación verdadera del corazón del pueblo y no queremos volver a Dios. El postre rechazo peor que el primero. Israel rechazado por Jesús. 12, 46, 50. La predicación de rechazo concluye con un incidente simbólico ocasionado por la visita de la madre y de los hermanos de Jesús. Cuando llegan, él indica que su familia ya no se define según la descendencia física. Él se ha apartado de su propio pueblo. De aquí en adelante se terminarán quienes pertenecen a su familia a base de la aceptación de él. La nación identificada con el nombre de Jehová lo ha rechazado, por lo tanto, él también la rechaza. Dios empezará un nuevo pueblo. Los hijos de Israel ya no se identifican por la descendencia de Abraham, sino por el reconocimiento de Jesucristo. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano. Razonemos, pensemos, la historia de rechazo de Jesús por la nación de Israel es una historia triste. El pueblo de Dios ha rechazado al Hijo de Dios que ha prometido siglos antes. Sin embargo, este rechazo es el instrumento que Dios utilizó para abrirnos las puertas de salvación a nosotros, que éramos paganos y alejados de Dios. ¿Ha aceptado usted este regalo de Dios? No se identifica con los de Israel que lo han rechazado. Confíe en Él como su propio Salvador. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, oh Dios eterno, misericordioso, que seas tú ayudándonos y que seas tú, Padre Celestial, dándonos cada día más y más, Señor, que nosotros no rechacemos a nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Padre Celestial, por las personas, para que ellas acepten, Señor, esa salvación gratuita, ese sacrificio tan grande que tu Hijo hizo por nosotros. Espíritu Santo, te pido que tu amor y tu presencia esté con nosotros, que cada día seas tú ayudándonos, que cada día seas tú guiándonos. Espíritu Santo, te doy gracias por todo lo que tú haces. Que tu presencia y tu misericordia, Padre Celestial, Señor, sea la evidencia, Padre eterno, de que Jesús existe. Gracias, mi Señor, por todo. Gracias por tu llamado, Señor. Gracias por cada persona que escucha este video, Padre Celestial, y que tú lo convences de que hay, oh Dios eterno, misericordioso, un Dios grande, un Dios bueno y maravilloso que nos ama. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano.